El día de hoy vamos a partir pensando que es una fecha bastante especial. Primero que nada es 13, ¿ya? Es un número mágico. Afortunadamente no es martes ni es viernes, así que todas las señoras y señoritas deben estar tranquilas porque sus maridos no van a ser raptados por las brujas, ¿ya? Pero empiezan a prepararse porque ya nos queda muy poquito para la Navidad, una fecha que a mí me encanta. Y faltan 48 días nomás para que termine el año, Manuel. No queda nada, Catalina, no nada queda de nada. Mira, pasando por lo tradicional de nosotros que son las efemérides, vamos a recordar de que hoy día, un día como hoy, se fundó la Cuarta. ¿Y adivinen qué año, Manuel? No tengo idea, Catalina. El año que naciste tú, 1984. ¿Qué tal? ¿Un 20 de agosto? No, el año que naciste tú, no el día. El año. Pero tenemos celebraciones también en el resto del mundo. En Ecuador, por ejemplo, es el Día del Contador. En Panamá es el Día del Periodista. Y si nos vamos a los santorales, tenemos que en el mundo se celebran a los Bricio de Tours, a las Franciscas Javieras con Brini, a los Somovo, a los Estanislao. Se celebra también en algunas partes Nuestra Señora del Socorro de Valencia. Se celebran también todos los santos de la orden premonstratense. Se celebran a los Quintianos. Se celebran a los Leandro. Y aquí en Chile especialmente se celebran a los Diego. Y sobre los Diego es que yo les quiero contar algo, porque el Museo de Arte Colonial San Francisco, el que está en Alameda, con calle San Francisco, donde está el barrio París-Londres, están haciendo una mención especial porque don Diego de Alcalá fue un franciscano español, nacido en 1393, y él se destacó por su ayuda al prójimo y la penitencia constante, lo que le hizo acreedor de gran fama de santidad, siendo canonizado en 1588. El Colegio San Diego, que fue fundado en 1672 y que hoy día los terrenos son ocupados por la Universidad de Chile en la Casa Central, mantuvo en su colección 47 telas con la vida de este santo, al igual que como lo hace San Francisco en su museo con San Francisco. Resulta de que estas 47 telas solamente se rescataron 37, que están en manos justamente del Museo San Francisco, ¿ya? Y estas telas corresponden a la serie San Diego ayuda a unos estudiantes pobres, que ahí la tienen, ya están, ellos están constantemente manteniendo sus obras, restaurándolas, y es muy interesante ir a visitar estos museos, porque yo aprendí en una de esas visitas de que no son solamente cuadros, sino que antiguamente, como no todo el mundo sabía leer y escribir, usaban los cuadros igual que los cómics. Entonces los cuadros no se pueden colocar al azar, sino que tienen una secuencia, y uno va viendo en la secuencia toda la historia igual que los cómics. Mira qué simpático, oye. Estamos en la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 FM, con nuestro programa Historias Rinconianas. 13 de noviembre, lunes, queda muy poquito para la Navidad, para el Año Nuevo, pero hoy, como es día 13, tenemos que hablar de un tema interesante, y desde el fin del mundo, con la ciudad de los Césares. ¿Qué misterio nos guarda esta ciudad, Catalina? ¿Una ciudad flotante? ¿Una ciudad que va cambiando en el tiempo y en el espacio? Justamente de eso quería hablarte, porque cuando uno piensa en la ciudad de los Césares, se recuerda de que en todas partes hay una ciudad de los Césares. No como la que tenemos nosotros en nuestra Patagonia, pero sí hay fenómenos de ciudades que flotan, ciudades que aparecen y desaparecen. Sin ir más lejos, en China, ¿ya? Apareció una ciudad flotante hace
no mucho tiempo atrás. Esto fue una foto que se hizo masiva. Fue primero en el año 2015 y luego se repitió el mismo fenómeno en el año 2017. Esto fue de la siguiente forma. Esto a orilla de mar. Era un día parcialmente despejado y de repente una cantidad de personas, entre turistas y gente local, empiezan a mirar que algo extraño pasaba en las nubes. Y las nubes empezaron a verse afectadas por los vientos y los vientos dejaron despejado una ciudad. Pero no era una ciudad antigua, eso es lo más impresionante. Era una ciudad moderna, con rascacielos, con antenas, con todo lo que tiene una ciudad actual. La gente dijo, esto es un espejismo y a lo mejor se está reflejando lo que está en tierra, lo real. Pero resulta que cuando uno ve la fotografía y los mismos expertos dicen, no hay punto de comparación entre la ciudad que estaba sobre las nubes y la ciudad real, que es donde están los humanos. Y sobre eso empezaron a salir muchas teorías para explicar estos fenómenos, sobre todo los más escépticos, y decían de que esto era una ilusión óptica llamada Fata Morgana. ¿Qué significa esto? Que se puede ver en la tierra o en el mar una distorsión óptica y la inversión de los objetos distantes debido a que los rayos de luz que curvan al pasar a través del aire de diferentes temperaturas provocan estas increíbles apariciones. Pero eso quedó descartado porque la ciudad que se veía era totalmente distinta a la real. ¿Qué tal? Increíble, Catalina. Para los que se vienen recién conectando a la señal del 107.9 FM, Santiago de Chile, Radio El Mirador del Gallo, el tema de hoy es la ciudad de los Césares. Pero vamos a ver qué es lo que dice el historiador Francisco Encina sobre la ciudad de los Césares, posiblemente descubierta por los conquistadores en tiempos, por supuesto, de conquista y colonia. Tomen atención, por favor. La ciudad de los Césares. Uno de los episodios más interesantes del periodo es la nueva inquietud resucitada en torno a la leyenda de la ciudad de los Césares. Desde los albores de la conquista había evolucionado esta leyenda hasta concretarse en la certidumbre de que al otro lado de los Andes, en las proximidades del estrecho, prosperaba una ciudad riquísima en oro, plata y piedras preciosas, mantenida en el más completo aislamiento por un grupo de españoles. Las fantasías sobre la ciudad maravillosa tenían triple origen. Francisco César, marinero de Sebastián Caboto, refirió acontecimientos extraordinarios sucedidos durante su viaje a las sierras de Córdoba hacia 1538. Probablemente él dio nombre a la imaginaria urbe. La segunda raíz se basaba en dos relaciones aborígenes, según las cuales Mitimaes, sobreviviente de sus combates con Almagro, por una parte, y de la batalla del Maule entre los ejércitos del Inca y los primitivos pobladores de Chile, por otra, emigraron de la jurisdicción del Curaca, que los mandaba hacia el sur. La tercera la incubaron las noticias del naufragio en el estrecho de dos naves de la expedición del obispo Plasencia, enero de 1540, y el establecimiento de los españoles sobrevivientes en una comarca fertilísima, donde se unieron con mujeres indígenas para fundar una ciudad idílica y floreciente. A partir de la expedición autorizada de Diego de Rojas en 1542, que fracasó por naufragio del barco que conducían los pertrechos, y de la posterior muerte del audaz aventurero durante la segunda mitad del siglo XVI y primer cuarto del siglo XVII. Se sucedieron los intentos de establecer contacto con la maravillosa ciudad. Hacia esta última época se habían añadido dos nuevos elementos a la leyenda.
de una parte la creencia de que los infelices pobladores que dejara Sarmiento de Gamboa en el estrecho se habían refugiado en los Césares, y de otra, las insistentes noticias dadas por los indígenas de que al sur del estrecho vivían hombres blancos, altos y rubios, refiriéndose sin duda a los piratas y corsarios ingleses, franceses y holandeses. Tantas y tan concordantes informaciones movieron por fin a don Lope de Ulloa a organizar una expedición a los Césares. Juan García Tao, jefe del grupo expedicionario de reconocimiento, regresó cuando se le acabaron los recursos, afirmando con sus noticias la existencia de la ciudad, después de la siguiente y por supuesto también fracasada exploración de don Jerónimo Luis de Cabrera. La veracidad de los Césares se convirtió en certidumbre. Cuadra señalar en este capítulo la importancia de la expedición llevada a cabo por los hermanos Nodal en reconocimiento del estrecho, que demuestra tanto la preocupación de la corona por su valor estratégico como la continuidad en la investigación de carácter geográfico. Fíjate tú, Catalina, que hay 3 partes diferentes y diferentes tipos de exploradores, demasiado diríamos nosotros, que dieron con esta ciudad. O sea, podríamos estar hablando de algo que puede ser totalmente real. Así es. Mira, estaba viendo yo acá, nosotros siempre andamos con hartos libros, así que más adelante les vamos a ir narrando cuál es nuestra bibliografía. Pero yo me estaba preguntando, ¿cómo diablos se explicarían la gente en ese tiempo qué era el fenómeno que estaban viendo? Antes para ellos era magia, era un milagro. Si hubiesen sido los días contemporáneos, habrían dicho algo como lo siguiente, que es un resultado de un proyecto de la NASA. Esto lo estoy diciendo a propósito de la ciudad flotante que apareció en China. Entonces, este proyecto de la NASA que se llama Blue Beam, el que consistía en que la NASA estaría preparando una simulación de una invasión alienígena a la Tierra o una segunda venida de Cristo a través de hologramas, y que ese experimento se hizo para saber cómo se comportaba la gente, y con eso trataron de apaciguar la situación. Sin embargo, la gente no se tragó el cuento, afortunadamente. Así que yo no sé qué otra invención podrían hacer, porque eso ya es muy rebuscado decir que están haciendo un experimento, aunque siempre hay que pensar de que todo es posible. Estaba también viendo, mientras estudiábamos durante la semana, de que la ciudad de los Césares tiene bastantes nombres, e incluso fue confundida en su tiempo con El Dorado, porque cuando llegaron los españoles al continente americano, llegaron justamente buscando oro, y escucharon desde México hasta la Patagonia misma muchas historias de ciudades doradas, bañadas en oro, en plata, donde abundaba la riqueza, etcétera, etcétera, donde los ríos del mismo río sin mayor esfuerzo uno podía recoger cristales y piedras preciosas. A ese nivel era la riqueza de esta tierra, en el fin del mundo sobre todo. Y resulta de que mientras iban avanzando los españoles y arrasando con los mayas, con los aztecas y con cuantos se les atravesaban el camino, una de las primeras leyendas, y que justamente la que se confunde también de repente con la ciudad de los Césares, es la de El Dorado. El Dorado es un legendario reino, ya que está ubicado en un territorio antiguo de Nueva Granada, y que después van explayando, van trasladando en los territorios según iban avanzando los españoles. Resulta de que esta leyenda, que se originó en el siglo XVI, o sea, estamos hablando del 1500, ¿ya? Empezó en Colombia, en Venezuela, y empezaron los conquistadores a buscar esta ciudad primero en los valles. De los valles se empezaron a acercar después a las cordilleras y no encontraban nada. Por lo tanto, cuando no encontraban nada,
saqueaban los pueblos que iban encontrando. Por lo tanto, si usaron esta historia como salvedad para deshacerse de los españoles, los originarios, la verdad es que lo único que encontraron fue acelerar su extinción total, prácticamente. El tema es que con el tiempo logran llegar hasta casi las mismas tierras de Chile. Llegaron hasta Ecuador, llegaron hasta parte del Perú. Y resulta de que ahí ya los españoles ya se estaban dando casi por vencidos. Pero hubieron algunos aventurados que dijeron, no, algo tiene que haber. Hay todavía tierras que todavía no se han explorado. Así que vamos a ir a echarle una mirada a Chile. Y se fueron a aventurarse en Chile. Pero se encontraron con el desierto. Y en el desierto aparecieron muchos. Los pocos que lograron llegar, cuando llegaron al Valle del Mapocho, ya venían con la historia cambiada. Porque le dijeron, no, El Dorado, a lo mejor ustedes se refieren a la ciudad de los Césares. Y cuando le empezaron a hablar de la ciudad de los Césares, le hablaron de una ciudad de similares características al Dorado. Pero había un tema. No todo el mundo la llamaba como la ciudad de los Césares, sino que la llamaban, como le decían la gente de acá, los originarios, la ciudad errante, la Trapalanda o Trapananda, le decían Linlin o Elilín. ¿Por qué no ciudad de los Césares inmediatamente? Porque la ciudad de los Césares toma el nombre de César, porque los españoles en su tierra natal llaman así a todas aquellas cosas que están ocultas o perdidas, para que la gente entienda bien el término, ¿ya? Y también porque Francisco Césares era, si no me equivoco el apellido, fue uno de los expedicionarios que vino a buscar a la tierra, la ciudad de los Césares acá. Entonces la ciudad de los Césares es una adopción como nombre más españolizada, más moderna con respecto al resto. ¿Cómo nosotros podríamos interpretar, imaginarnos como esta ciudad? Y son varios los dibujos que se hacen en la época, en alusión quizás simplemente al mito de leyenda, o que estos conquistadores de verdad dibujaron algo que ellos vieron. Muy al sur de Chile, estamos hablando de Osorno, Magallanes, Punta Arenas, por esos lugares donde está la ciudad de los Césares. Efectivamente, bueno, es que en Osorno se habla mucho de la ciudad de los Césares, pero con diferentes nombres también. Incluso un gran millonario que falleció hace años atrás, salió un reportaje en la revista Paula, en donde los trabajadores de él aseguraban que efectivamente habían visto la ciudad de los Césares y que este hombre compraba grandes territorios porque en algún momento de su vida se obsesionó con esta ciudad. Pero ¿cómo sería? Que eso es lo más interesante. Hay una pintura que muestra a estos señores, a estos expedicionarios, a estos Indiana Jones, si usted lo quiere llamar de esta manera, a través de unas grandes quebradas, caminando ya con sus mulas, con sus caballos, y se abre el paisaje en una especie de valle, y dentro de este valle, justo en medio, hay una ciudad que es una ciudad dorada, pero como ellos vivían en el tiempo de coloniales o construcciones de la Edad Media, usted se tiene que imaginar edificios de color dorado, pero que tienen un estilo arquitectónico románico y por supuesto también un estilo más bien gótico. Pero en esta ciudad algunos la dibujaban con una especie de manto, como una gran luz que sale de estos edificios y a veces hasta te puede sesgar. Y puede ser también que usted vea esta ciudad en algunos dibujos con una especie de cúpula gigantesca y la ciudad dentro de esto, siendo al parecer una nave, como es lo que tocamos en el episodio anterior con Catalina en el escrito del gran poema de, ¿cómo se llama este escritor? Acuérdate, La Araucana de Alonso de Ercilla. Bueno. Y bueno, estos hombres apuntan hacia esta ciudad, y es por eso que viene el mito de que cuando esta ciudad se aparecía en los canales del sur de Chile,
hubo barcos que simplemente se perdieron y no hubo rastro alguno para poder encontrarlos después. Y también hubo expedicionarios que nunca más se supo de ellos. Es como que se los tragó la tierra totalmente. Imagínate, Catalina, todas las especulaciones que uno puede hacer alrededor de esta historia, de este realmente un gran enigma. Y recordemos que hay un escritor que no lo voy a nombrar porque la verdad siento que quizás no le vamos a hacer mucho honor, que él habla sobre la ciudad de los Césares y cuenta que los expedicionarios no llegaron directamente por mar, sino que llegaron directamente a Santiago, y de Santiago se fueron a una expedición por tierra hasta llegar a lo que hoy se conoce como Osorno, Puerto Montt y Magallanes, y mucho más allá incluso. Mira, yo estaba viendo, a propósito de la Araucana, nosotros andamos con la Araucana en este momento. Alonso de Ercilla hace una descripción sobre la Araucana. Le voy a leer solamente algunos pedazos porque el canto, que es el canto 36, es bastante extenso. Pero creo que el canto 36, pero de la segunda parte del poema. ¿Sí? Sí, más o menos. Más o menos. Les voy a ir leyendo algunos trozos solamente. Dice que en muchas tierras ve muchas cosas que las juzga por fábula la gente, y tanto cuanto son maravillosas, al que menos las cuenta es más prudente. Y aunque es bien que callen las dudosas y no ponerme en riesgo así evidente, digo que la verdad hallé en el suelo, por más que afirmen que es subida al cielo. Estaba retirada en esta parte de todas las tierras excluida, que la falsa cautela, engaño y arte aún nunca habían hallado ahí acogida. Pero dejaba esta materia aparte, volveré con la priesa prometida a la barca chusma y gente llena que bogando embistió recio en la arena. Más adelante empieza él, ahí da a entender de que él había escuchado algunos cuentos y él empieza a caminar con algo de escepticismo para ver qué tan real eran los cuentos. Dice que en el camino se fue encontrando hombres rústicos, nacidos de la zona entre los bosques y la montaña, pero de pronto sale que mucho guardó la suerte, el garbo, el traje y el gallardo mancebo floreciente, el expedido término y el lenguaje con que así nos habló bizarramente, el franco ofrecimiento de hospedaje, la buena traza y talle de la gente blanca dispuesta en proporción fornida, de manto y floja túnica vestida. ¿Qué había pasado en este párrafo de este canto? Que mientras iba caminando, la gente que yo les comentaba que era del lote, ya era tosca, morena, etcétera, baja, los fue guiando según las indicaciones que ellos tenían por tradición, y de repente se encontraron con unas personas en el camino que eran distintos en aspecto racial y los ofrecen hospedaje. Al tiempo después, ya, ellos siguen con su aventura, Alonso de Ercilla ahí con su pluma bien al tanto, y dicen de que en una de las noches y al día siguiente de una de sus salidas que habían fracasado, se encontraron por las islas extendidas unos caciques que al parecer estaban haciendo una especie de guardia. Al tiempo después se encuentran con que ven suspenso y admirado hombres no conocidos, blancos, rubios, espesos y barbados, de lenguas diferentes y vestidos distintos, que miraban a los caballos alentados en medio de la furia corregido, y más los espantaba el fiero estruendo del tiro de la pólvora estupendo. Lo que pasa, yo como les digo estoy leyendo pedazos solamente de la Araucana, pero para irlos contextualizando, resulta de que mientras más avanzaban más hacia la cordillera,
se encontraron con que el paisaje iba cambiando y se encontraron con pequeñas islas que no son precisamente islas que están flotando en agua, sino que son islas que estaban dentro del valle, o sea, tierra dentro de la tierra, una cosa así, ya como montículos que estaban sobre la tierra. Y resulta que esta gente, cuando los ve llegar, al principio los miran con curiosidad, pero los españoles, como vieron que habían caciques que estaban haciendo guardia, pensaron de que o podían negociar o podían entrar si los dejaban, y resulta de que estos caciques no los dejaron entrar a la ciudad prohibida. Por lo tanto, los españoles hicieron amago de sacar, al parecer, según lo que cuenta este canto, sus armas, y las personas de esta ciudad-isla se defendieron, obviamente. Así que ya Alonso de Ercilla, que salió en una expedición de las tantas que habían, dio al parecer con una de las entradas de la ciudad de los Césares, y eso estaría justamente hacia el interior, hacia la cordillera. Y es interesante cómo describe a las personas, porque son altos, rubios, de ojos claros y con barba. Los araucanos no se caracterizaban por andar con barba, precisamente. Habían algunos mapuches, algunas etnias mapuches que eran más claros, habían algunas etnias mapuches que eran altos, pero nada comparado con lo que ellos vieron. Entonces, yo cuando estaba leyendo la Araucana, le pregunté a mi papá, que iba a ser invitado el día de hoy, pero por razones de salud no pudo venir. Me explicaba de que, aparte de las teorías que explicaba Manuel, de que podían ser gente que quedó de la expedición de Magallanes, etcétera, etcétera, hay una leyenda aún más antigua sobre cómo se pobló América, que habla de los vikingos. Pero los vikingos no tienen nada que ver con la ciudad de los Césares, sino que mi papá sigue explayándose en el cuento y me habla de los templarios. Entonces, cuando me habla de los templarios, yo me acordé de que efectivamente yo en algún programa de History Channel por ahí vi de que habían habido templarios por el lado de Alaska, Canadá, parte de Estados Unidos, hacia el norte, que habían vestigios, pero nunca me imaginé que en el sur. Entonces mi papá me dice, pero hija, si hay vestigios de que hubieron, lo que pasa es que la gente no lo sabe y lo callan, o se ha perdido en el tiempo, quizás por qué otras razones. Y resulta de que posiblemente, dice mi papá, la gente que quedó en esta ciudad de los Césares es una gente que tenía altos conocimientos también de alquimia y otras artes, y ocupan la ciudad de los Césares para esconder los grandes tesoros de la humanidad, que son el cáliz sagrado, la vara del poder y la mesa de Salomón, así también como el arca, aunque el arca dice que todavía anda dando vueltas en África. Entonces yo dije, vaya, la ciudad de los Césares, pucha, que tiene hartas aristas y hartas historias donde uno puede picar. ¿No es así, Manuel? Así es, Catalina. Nos vamos a ir a una pausa comercial. ¿Pausa comercial, Catalina? No. Cuando tengamos auspiciadores. Una pausa musical. Así es. Con el anillo de Nibelungo. Y a la vuelta seguimos con la ciudad de los Césares en la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con nuestro programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas. No se vayan, lo esperamos. Ya nos están llegando los saludos, así que vamos a dar saludos también. Ya estamos de vuelta con este programa especial con la ciudad de los Césares en Radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial, y con una historia que encontramos que es increíble, que es enigmática, que tiene poco de fantasía, pero que también está relacionada
a la historia real y concreta con nombres que existieron en plenos tiempos coloniales en Santiago de Chile. Y toma atención porque a medida que vamos contando la historia, Catalina va a sorprenderse y nos va a decir qué piensa de esta historia, que es lo más sensacional que quizás hemos contado de nuestros 4 programas anteriores. La ciudad de los Césares es un mito y leyenda, pero con bastantes aristas, con bastantes flechas hacia todos lados, y hay que averiguar de alguna vez por todas cuál es la verdad y cuál es la ficción. ¿Quién lo sabrá? Quizás ustedes, audio escuchas allá en sus casas. Tome atención. El arribo a Valparaíso del Cajón de España, que así se denominaba la valija que traía la correspondencia oficial para las autoridades de América, era casi un acontecimiento para los habitantes de este arrinconado reino de Chile, pues los cajones tardaban generalmente un año en llegar a estas costas, debido a los repetidos trasbordos que debían tener en su largo y a veces accidentado viaje. Desde la residencia de la corte, que se trasladaba de una ciudad a otra, a voluntad del soberano, hasta Sevilla, asiento del Consejo de Indias, desde aquí a Cádiz u otro puerto español, desde Cádiz a Nombre de Dios en el Istmo de Panamá, desde allí a Puerto Bello, atravesando a mula u hombro de indio las escarpadas cordilleras panameñas, desde este puerto a Guayaquil o el Callao, y desde el Callao a Valparaíso, con las correspondientes esperas de barcos en cada estación, pues casi nunca estaban listos para el zarpe inmediato, y con los numerosos accidentes imprevistos en tan largo trayecto, el viaje de una real orden alcanzaba los caracteres de una verdadera odisea y venía a llegar a su destino muchas veces tan a destiempo como las vírgenes necias. Habían transcurrido por lo menos 3 años desde que gobernaba este reino de Chile el ilustre don Gabriel Cano de Aponte, comendador de Mayorga en la Orden de Alcántara y mariscal de campo de los reales ejércitos, y en este tiempo solo una vez habíase recibido cajón de la corte, de modo que el aviso de haber fondeado en Valparaíso a principios de enero de 1720 un patache del Perú que lo traía, produjo en la capital el consiguiente entusiasmo y expectativa. En presencia de tal acontecimiento casi inesperado, el presidente envió al puerto esa misma tarde a su secretario acompañado de 2 edecanes, a fin de que con preferencia a toda otra cosa transportaran a Santiago la valija de las cartas reales, con el cuidado, respeto y solemnidad que se debe y es natural. ¿Qué piensas de este primer episodio, Catalina? ¿Qué se te viene a la cabeza en primera instancia? Me pregunto dónde habrá quedado la valija con esos documentos, porque aquí en Chile aparentemente muchos documentos se extravían misteriosamente. Es que parece que en tiempo de la colonia esto no era así, era pero perfecto. Así es. Mira, hay ocasiones en que se pierden justamente los documentos y uno tiene que basarse en lo que queda en lo que es la tradición oral, y va a tener uno que hacer un gran esfuerzo por reconstruir las historias para poder llegar a un punto de origen, o por lo menos dilucidar más o menos de qué podrían tratarse específicamente estas cartas, aunque nosotros tenemos una idea por el texto que se leyó de qué se trataba. No es la misma suerte que se corre en otras ocasiones, en donde la ciudad desaparece y desaparece con todo, y se pierden todos los vestigios que uno pudiera pensar encontrar. ¿Qué es lo que pasa justamente en el norte, donde empiezan a buscar las personas las
el famoso Dorado, lo que se convierte después en la ciudad de los Césares gracias a que la leyenda toma fuerza por el viaje de Francisco César, que por él, dice la historia, se le da el nombre españolizado. Pero ¿qué pasa en el norte? A 3 kilómetros al sudeste de Matilla existió hace siglos un pueblo de indios que fue destruido por un terremoto, no quedando hoy día ni el más remoto vestigio de su existencia. Pero al pasar por ese sitio se oye un ruido extraño y parece que la tierra se fuera a hundir. ¿Qué pasa con esta ciudad? Esta ciudad, según dicen las personas, recibió un gran castigo, ¿ya? Y la ciudad desapareció. Hay otras personas que dicen que la ciudad en realidad no fue un castigo lo que recibió, sino que fue salvada por sus dioses para que no fuera saqueada, no sufriera la misma suerte que habían sufrido muchas otras. Pero queda atrapada en otra dimensión. Y desde esa dimensión pasa exactamente lo que pasa con la ciudad de los Césares. Muchas personas que han estado cerca, según sus narraciones, de encontrar la ciudad de los Césares, se dan cuenta de ello porque escuchan música, escuchan risa y otros ruidos más que no corresponden a los de la propia naturaleza. Le damos las gracias a todos nuestros auditores, que ustedes no lo van a creer, pero cuando iniciamos nuestro programa, hace ya más de un mes, nosotros empezamos a subir los capítulos grabados al iVoox, a este sitio web español en donde se reúnen todos los programas radiales a nivel mundial, pero con miles y miles de seguidores. Y nosotros decimos con Catalina, bueno, vamos a subir el primer capítulo a ver cómo nos va. Y nos rankearon en el lugar 40.000. Imagínense todas las emisoras radiales y programas que hay mundialmente. Luego subimos el segundo capítulo y ya habíamos quedado en el lugar 35.000. O sea, las personas estaban dando clic a este programa de mito y leyendas, misterios, enigmas, crímenes y todo lo que nosotros vamos a tratar. Luego el tercero, ya estábamos en el lugar 20.000. Y ahora nos damos cuenta, Catalina, que gracias a todos ustedes que nos están escuchando todos los lunes a las 3 de la tarde en la radio El Mirador del Gallo, ya estamos posicionados en el lugar 11.000. Mire qué increíble su preferencia. Por este motivo le damos a todos ustedes muchas gracias y en especial a las personas que en este momento se están comunicando con nosotros o que durante la semana nos han mandado sus mensajes. Los saludos. ¿Para quiénes son los saludos? Tengo que darlos porque a mí aquí me lo están exigiendo por chat. A pasar Besamel, ya, que ellos son los chicos que comparten junto con los recreacionistas, que a propósito este fin de semana tuvieron su quinto encuentro binacional de recreación histórica militar, y ahí estuvo por supuesto el Rincón Patrimonial Chileno representado por sus chicos del equipo de terrenos liderados por Mauricio Latorre, ¿ya? Así que un saludo a ellos y un saludo también a mis chiquillos rinconianos, a Mauricio, a la Carola, a Ángela, a Don Igor, que se está incluyendo en estas salidas extras que hace el Rincón Patrimonial, a Don Willy, a la Winsley Contreras, que nos está escribiendo desde Curacaví. Ella fielmente todos los lunes está pendiente de nosotros. También le damos las gracias por el apoyo y por su siempre buena onda con nosotros, a Don Nelson Pérez y a Don Mauricio Yarzún, y también al varón que él no nos está escuchando en este momento, pero siempre está apoyándonos desde que nos conoció, y de hecho gracias a él vamos a tener grandes sorpresas como Rincón Patrimonial Chileno para el año 2018. Quiero también darle un saludo a Juan David Mardones Rivera, quien nos escribió diciendo: hace rato que soy fan del Mirador del Gallo. Así que muchos saludos a ustedes y sigamos con la ciudad de los Césares. ¿Hay algo más que contar, Manuel? Por supuesto que sí, quiero escucharlo. Ahora ya nos ponemos cada vez más enigmáticos con esta historia. No me asustes. No, cada vez más misteriosos, porque historias rinconianas cada vez se pone más
más del otro mundo, más de la otra esfera. Y sigue así con la historia de la valija. Fíjate, las valijas eran 2 y gordas. Venía correspondencia para contentar a todo el mundo, el obispo, los prelados de las distintas religiones, la audiencia, los oidores, muchos empleados y más de 200 mesivas para distintas personas de significación. Se repartieron el fausto día de la llegada a Mapocho del Cajón de España. Hay constancia de que la presidenta doña María Francisca Javiera Velas de Medrano recibió 3 cartas de su familia, la que se comentó mucho por ser demasiado. Por su parte, el gobernador recibió también un lote de reales cédulas de su majestad Felipe V, y al día siguiente, porque la valija llegó después de oraciones, se reunieron en palacio los altos funcionarios que debían encontrarse presentes en el rompimiento de los sellos y demás formalidades que eran de rigor para el acto de obedecer y cumplir las órdenes reales, acto que era previo a su lectura. Llevaban ya 7 cédulas obedecidas y leídas cuando se oyeron los toques de la campana del cabildo, que anunciaba el mediodía, la hora de comer. Por si el lector lo ha olvidado o no lo sabe, apuntaré que esta campana era la de la cárcel y estaba colgado bajo el mojinete del edificio penitenciario, en cuyos altos funcionaba la corporación municipal. Ese edificio levantábase en el mismo sitio donde se encuentra hoy la actual municipalidad. Abriremos las demás cédulas después de la comida, insinuó el presidente Cano, cuya característica era molestarse lo menos posible. ¿Os parece, ilustres señores? Creo advertir que solo queda una, intervino el oidor don Ignacio del Castillo, y sería mejor, para no volver después de la siesta, que la obedeciéramos y leyéramos incontinenti. Esto, si el muy ilustre señor presidente así lo dispone. Y ponga atención, señores auditores, porque aquí viene la parte más interesante. Tome papel y lápiz y anote si quiere. Si es solo una, contestó Cano, que se obedezca y que se lea, pero luego, porque la comida espera y el estómago es el mejor asistente para servir a su majestad. Y diciendo y haciendo, el presidente arrebató el último pliego doblado y sellado que el escribano tenía entre sus manos. Púsose de pie, llevó el pliego encima de su cabeza y enseguida besó las armas del rey estampadas sobre el lacre, pronunciando al mismo tiempo las sacramentales palabras «acato y cumplo». Repetidas estas palabras por los presentes en orden a su antigüedad, el notario rompió el lacre, desdobló el papel y empezó a gangosear la extensa lista de los títulos reales con que se iniciaban las cédulas del rey de España. Y tome mucha atención, cada vez más. Fíjese. Saltad todo eso, señor escribano, dijo el presidente, que ya conocemos de sobra los muchos y merecidos títulos que ostenta y puede ostentar la majestad de nuestro católico monarca, a quien Dios guarde por la superioridad del universo. Empezad por aquello de mandamos, que es lo que interesa por el momento. Y tanto sorprendido por la irreverencia, el escribano atajó un golpe de carraspera que se le vino a la nuez y empezó la lectura de mandamos. Pero a medida que avanzaba la lectura, tanto el presidente como sus asesores iban abriendo la boca y manifestando en sus rostros la más característica de las sorpresas. Cuando el escribano terminó la lectura, los oyentes quedaron estáticos y pasaron algunos instantes antes de que un oidor dijera: «Paréceme extraño que todavía haya consejeros de Indias que crean en la existencia de la tal ciudad encantada de los Césares».
y que hagan firmar por su majestad una orden tan sin acuerdo. ¡Alto ahí, señor oidor!, interpuso Cano, que no nos es permitido poner en tela de juicio una orden firmada de la augusta mano del rey nuestro señor. La orden se obedecerá, que para eso tiene su majestad un gobernador en Chile. En cuanto al cumplirla, ya lo veremos. Y como ya es tarde, terminó, vayamos a comer y echar la siesta. Puede que la almohada nos traiga alguna razón para satisfacer los deseos de nuestro amador soberano. ¿Qué tal, Catalina? Fíjate en eso, ¿eh? Esa era la papita que yo les traigo, pero no termina acá. Mira, yo estaba, mientras tú leías, yo pensaba en esta gente que discutía sobre la existencia y no existencia. Eso se discutía en 4 paredes prácticamente. Y el año 1720. Dime tú una cosa, ¿en qué año aproximadamente fue fundada la primera ciudad de Chile? O sea, La Serena. No. Fue después del 1541 la fundación de Santiago. Fue mucho después. ¿Y sabes quién fue el que llegó? Fue uno de los 2 alemanes, estos tudescos. No fue Bartolomé Blumenthal, sino que fue Juan Bohón. Bueno, ¿sabes por qué te hablo de La Serena? Porque mientras los gobernantes, las autoridades de ese tiempo discutían sobre si era verdad que existía una ciudad tan fantástica como decían, resulta que la gente pobre tenía que vivir entre su realidad, que era bastante delicada en ese momento, y las promesas de estas fantásticas leyendas que habían en el sector. Pero no todos sufrían con su realidad por temas económicos y sociales, sino que en La Serena, y por eso yo lo mencionaba, existe un joven que se llama Juan Soldado. Juan Soldado era de esta gente del pueblo, era un chiquillo pobre, ¿ya? Y resulta de que era pobre, pero era encachado, era bastante bien parecido, pero tenía penas de amor. Sí, muchas penas de amor. Él se sentía solo y su único consuelo era acercarse cerca de unos montes donde él había conocido a la bella hija de un cacique. Sucede de que esta niña era hija única de este cacique, que era bastante rico, y ellos vivían a 3 leguas de la ciudad. Él solo por amor se dirigía hasta este punto. El cacique era bastante ambicioso y no quería que su hija se casara con un hombre pobre. Eso me parece ya cuento repetido. En todas las civilizaciones hay una historia muy similar. Sin embargo, pese a las negativas de este padre cacique, estos jóvenes logran huir. Y cuando están huyendo para casarse cristianamente en la iglesia de La Serena, fueron sorprendidos justo cuando el sacerdote estaba bendiciendo el matrimonio. La gente del pueblo, por supuesto, llegó a ver el alboroto que se armó cuando el cacique los sorprende cumpliendo cristianamente con el matrimonio. Obviamente habían algunos que defendían, otros que no, que eso está mal, que es una aberración, quizás qué cosa decían. Los jóvenes, no hallando qué hacer y sabiendo de que el padre se iba a justiciar, huyen nuevamente. Y mientras iban escapando, se encontraron con una ciudad que ellos jamás en su vida habían sabido que existía por esos lados. Wow. Ellos inmediatamente, como iban huyendo, salvando su vida, entran en esta ciudad, pisando baldosas que jamás en su vida habían visto ni sentido. Baldosas relucientes. Exacto. Y resulta que la gente que vivía en esta ciudad no puso resistencia,
pero tampoco les dio la bienvenida, solamente observaban. La ciudad, a diferencia de La Serena, era muy distinta arquitectónicamente hablando, y la gente que vivía en esta ciudad con apariencia física distinta a lo que ellos estaban acostumbrados, incluso distinto a los mismos españoles pura sangre. Finalmente, ellos quedan viviendo en esta ciudad y solamente podían salir de esta ciudad en las cercanías de La Serena un Viernes Santo, igual que la ciudad de los Césares. Ya nos estamos acercando. Catalina. Es por eso que esta ciudad es una ciudad flotante. Algunos dicen que es una ciudad voladora. Otros dicen que es una nave espacial gigante. O sea, una nave y a su vez también una ciudad. Y que la podemos encontrar en diferentes lugares del mundo, no solamente en territorio americano. Nos vamos nuevamente, Catalina, a una pausa comercial y luego seguimos con la historia que cada vez se pone más enigmática. Justamente, vamos avanzando hacia el sur, pero también vamos avanzando con la música. Nos vamos con Antonio Vivaldi. Y ya estamos de vuelta con nuestro programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas en Radio El Mirador del Gallo 107.9 FM, Santiago de Chile, en la cresta del dial, con este tema tan enigmático de la ciudad de los Césares. Así es. Yo estoy viendo acá, le vamos a mandar un saludo a Hook, ya que no sé, siempre nos está escuchando, está atento. Él es el director de la radio, así que cómo no saludarlo, al jefe, es nuestro jefe en el este gran caso. Maestro. Claro. Y un saludo también, Mauricio, ya le había dado saludos, pero me acaba de mandar una foto nuestro querido Mauricio porque anda patiperreando con Federico Sánchez. Así que ahí nos mandó una foto con el gran profe Federico, que fue director y profesor de mi hermana en la universidad y conoce también por asuntos de moto a otro hermano mío. Así que un saludo a Mauricio, y si acaso nos puede escuchar alguna vez don Federico Sánchez, un saludo a él también. Vamos con seguimos con esta historia, pero por supuesto, tan enigmática de la ciudad de los Césares, un programa larga duración, como lo anunciamos desde la semana pasada. Así es. Y dice así: había arribado al puerto de Buenos Aires allá por el año 1700 en un barco francés de los primeros que vinieron a América, premunidos de permiso para negociar en las colonias españolas, y allí se había quedado como agente del capitán Rogadier de Saint-Malo, que trajo en su buque Aurora un valioso cargamento de lencería, paños, objetos de lujo y los primeros muebles de estilo Luis XV que se vendieron en América. El andaluz llamábase Silvestre Antonio Díaz y era locuaz y jacarondoso. Como buen hijo de la Tierra del Sol, ninguna persona podía ser más aparente para engatusar a los americanos con la mercancía novedosa que traía el barco francés y sacarle mejores precios. Y el capitán Rogadier hizo una buena adquisición en este activo y vivo agente de su negocio, que fue espléndido en Buenos Aires y en toda la costa del Pacífico. Dicho sea de paso, se sabe que este barco regresó a su puerto de origen con más de 200.000 ducados, producto de sus ventas en América. Liquidada su agencia, Silvestre Antonio Díaz quedóse
en las provincias del Plata y las recurrió en el sentido de las rosas de los vientos, desde las charcas, Bolivia, hasta el extremo austral y desde el Atlántico al Pacífico, pues se sabe que también estuvo en Chile, pero su espíritu aventurero y vagamundos no le permitía permanecer mucho tiempo en un sitio, por más que sus condiciones de sempiterno y de agradable charlador le abrieran todas las puertas y le hicieran fácil la vida. Después de muchas andanzas, aburrióse de América, apareció en la corte española y se dio trazas para hacerse simpático al padre jesuita Ignacio Alemán, que desempeñaba allí el cargo de consultor del Consejo de Cámara. El andaluz asistía generalmente a la modesta mesa que el jesuita tenía en palacio. Era su acompañante obligado en todas partes y con motivo de haber permanecido cerca de 15 años en las provincias australes de América, le intimaba detalladamente de cuánto podía satisfacer la curiosidad del ignaciano sobre las cosas de estas partes de las Indias. Y así fue como cierta vez que el andaluz encontraríase falto de tema para distraer a su amigo y protector, le espetó misteriosamente la gran noticia en sus correrías por las pampas y por las cordilleras australes de las provincias del Plata y de Chile. Habíase encontrado con una población maravillosa, incrustada entre los más escondidos contrafuertes del macizo andino. Esta urbe era casi desconocida, a causa de su lejanía de los centros poblados de los reinos de Chile y Buenos Aires, y de las inmensas dificultades que era necesario vencer para llegar hasta allí, atravesando llanuras, montañas y horrorosos desfiladeros erizados de peligros. Afirmaba Silvestre Díaz que esa población de españoles contenía hermosos edificios de templos y de casas de piedras labradas y bien trabajadas, con buenas estancias de ganado y cultivo de frutos de Europa en abundancia, excepto el olivo y la vid, por no tener sarmientos para plantarlas. Díaz hablaba de esta región como hombres que había visto, andado y tocado todo lo que refería, y se avanzaba a asegurar que esa maravillosa tierra no solo abundaban en ricos metales y minas de oro poderosísimas, sino que parece otro paraíso terrenal, según la abundancia de sus cipreses, cedros, álamos, pinos, naranjos, palmas y muchedumbre de frutas muy sabrosas. El embustero andaluz agregaba que allí la tierra es tan sana que la gente se muere de puro vieja. Y es así como otros autores dicen que uno, al llegar a la ciudad de los Césares, no te puedes ir, sino que te invitan para toda la vida y para vivir cientos y cientos de años, Catalina. De hecho, si uno lee el libro de Manuel Rojas, que es un libro escolar, ya, pero que se empapa un poco de esta historia. Manuel Rojas es un tipo muy especial para escribir sus libros. De hecho, hay gente que le gusta la mística, le gusta el esoterismo, y de repente toma algunas cosas de Manuel Rojas porque Manuel Rojas le gustaba este tema y escondía pasajes o pistas en sus libros. Pero en el libro La ciudad de los Césares justamente hay una parte en donde narran de que hubo una persona que trató de escaparse de la ciudad una primera vez y no pudo, y le dieron la advertencia que si salía nunca más iba a poder volver a la ciudad. Hizo un segundo intento, logra escapar, y a pesar de que lo trataron de retener, lo persiguieron
para evitar que revelara cualquier secreto, suponía la persona que se escapó, se dio cuenta que al rato de correr ya no lo seguía nadie. Y era porque había llegado a los límites de una especie de campo de fuerza que tiene esta ciudad. Y no me vas a creer lo que dice el libro. Cuando uno va leyendo la versión amplia, gorda, ancha, las personas que salen de esa ciudad, que se habían mantenido jóvenes o de la edad en que entran por muchos años, cuando salen envejecen rápidamente. Pero la ciudad de los Césares, de Manuel Rojas, hay que empezar a leerla con Panchapulay de Hugo Silva. Uno, cuando lee los libros, nunca piensa de que un autor con otro a lo mejor pueden tener relación. Pero si uno se pone cuidado y va una persona que le gusta la lectura, se va dando cuenta de algunos detalles. Y Panchapulay es el libro que antecede a La ciudad de los Césares de Manuel Rojas. Y Panchapulay se basa, para empezar su novela, con ribetes históricos, con los siguientes datos. Lo voy a leer textual porque esto involucra al Mercurio. Al emprender la publicación de las notas que desde Nueva York nos han enviado Mr. Johnson Delfman, advertía el Mercurio de Antofagasta en su folletín del 30 de junio de 1935, deseamos dejar establecida la natural reserva con que hemos debido recibir las sensacionales revelaciones contenidas en ella. Después de haberlas leído, no pretendemos encontrarnos más cerca que antes de la solución del profundo misterio que envuelve el drama iniciado en el aeródromo de Los Espejos, el 9 de marzo de 1914, el día que salió de él un biplano Sánchez Besa para no volver jamás. Y aquí viene un personaje que está metido en nuestro modismo chileno cuando una persona anda muy desaparecida, muy ida. Anda, pero perdió absolutamente. Como el Teniente Bello. Y es justamente la noticia del Teniente Bello lo que tiene relación increíblemente con la ciudad de los Césares. Porque dice lo siguiente. El drama había iniciado saliendo del aeródromo de Los Espejos el 9 de marzo de 1914, como había dicho, día que salió de él un biplano Sánchez Besa para no volver jamás, el teniente Alejandro Bello. Pero tampoco nos sentimos autorizados para desestimar absolutamente, regalándonos sin más ni menos el archivo de los papeles sin valor, estos apuntes que entregamos al público mucho más como una curiosidad novelesca que el carácter de una información suscrita por nuestra responsabilidad. Más adelante va explicando lo que significa Pancha y Pulay, etcétera, etcétera. Pero en este antecedente nos dan a entender de que ellos les llegó mucha información al respecto. Y nosotros buscando por otros archivos, por otros lados, siguiendo estas pistas tan básicas como las que nos enseñan en el colegio, empezamos a buscar otros archivos. Y resulta que el Teniente Bello ya había tenido un viaje antes. Y en ese viaje él vio algo extraño bajo el aeroplano. Y en este viaje donde él definitivamente se pierde, él iba a buscar justamente lo que a él le pareció que podía ser un descubrimiento importante según algunos documentos que nosotros recabamos por ahí. Y cuán maravillosa es la sorpresa de que con el tiempo, cuando se empiezan a recopilar archivos que llegan a las manos de el Mercurio y entre otros personajes más, se relaciona directamente con la ciudad de los Césares. Qué increíble, Catalina, como incluso va cambiando la estructura de esta historia de ficción y fantasía. Claro. Pero con muchos hechos reales y anecdóticos, porque cómo te va a llegar una carta
desde España hablando de la ciudad de los Césares, y era justamente porque muchos aventureros quisieron llegar a ella y perpetuar su existencia para siempre. Exacto. Con estos personajes de 2 o 3 metros, de ojos azules, pelo rubio. No me vas a creer. Hay una historia. Yo te había hablado de los templarios. Cuando empezamos el programa, así es, Catalina, fueron los templarios. Hay gente que dice de que los jesuitas son la herencia de los templarios. Así es, pues, y justamente por eso sale el padre Ignacio Alemán nombrado en esta historia. No solamente Ignacio Alemán es uno de los jesuitas. De hecho, los jesuitas, hubo una cantidad de jesuitas impresionantes que estuvieron dedicados a buscar esta ciudad. Y resulta que entre todos esos jesuitas tenemos a nuestro famoso Alonso de Valle. Y Alonso de Valle se metió en el sur de Chile buscando entre Argentina y nuestro país, por supuesto, la ciudad de los Césares, esta ciudad encantada. Es increíble ese poema porque es un solo poema, en más de 1000 hojas puede ser, Catalina, porque es gigantesco, y cada vez que él iba avanzando, cortaba el poema, pero en base a la misma estructura, por eso es uno solo, y avanzaba, cada vez que él iba caminando, se proyectaba este poema y escribía todo lo que él veía. Algunos dicen que Alonso de Valle era simplemente un conspiracionista y que todo lo estaba simplemente inventando para crear una historia nueva y que fuera más interesante el reino de Chile, pero cuando uno va leyendo este gran poema se encuentra con cosas que son bastante enigmáticas, tienen toda una estructura que llama a investigar más y más. Bueno, yo te iba a comentar de que fueron varios los jesuitas que pasaron por acá, ¿ya? Alonso de Valle, te había mencionado los templarios, que los jesuitas, según algunas teorías por ahí, serían la herencia de los templarios. ¿Por qué los jesuitas estaban tan interesados en buscar la ciudad de los Césares? ¿Será acaso verdad de que los templarios escondieron tesoros sagrados en esta mítica ciudad? Alonso de Valle, justamente, aparte de escribir muchas cosas, hizo un estudio, pero muy, muy preciso para la época de la zona. Y él da con una ciudad que no la conoce él como la ciudad de los Césares, sino que la conoce como la ciudad de los árboles. Esta ciudad estaría escondida en un bosque frutal, ¿ya? Y que solamente era asequible para algunas personas. Según cuenta la leyenda, estas personas que llegaban acá, estamos hablando del año 1646 aproximadamente, unos años más, unos años menos, de eso, según lo que duró la expedición y los estudios, llegaron buscando esta ciudad muchas personas, pero muy pocas personas pudieron tener indicios de que podía existir, y otras personas simplemente desaparecieron. Dice la leyenda que las únicas personas que pueden encontrar realmente la ciudad de los Césares son aquellas personas que son puras de corazón, que llegan a la ciudad de los Césares sin ambición, más bien llegan buscando un escape y una ayuda espiritual, ¿ya? Ahora, la teoría, porque Alonso de Valle dijo, a lo mejor la ciudad de los bosques puede ser que sea la famosa ciudad de los Césares, o Trapalanda, como le llamaban, pero había un detalle. Muchos expedicionarios empezaron a seguir la huella que había dejado Alonso de Valle y otros más, y se encontraron de que la ciudad de que ellos habían estado rastreando dejó huella física, dejó ruinas escondidas en la cordillera. Pero la leyenda de la ciudad de los Césares dice de que esto es una ciudad viviente, que nunca ha dejado ruina alguna, porque nunca ha dejado de existir, de tener vida. Entonces, ¿qué ciudad habrán encontrado estos jesuitas? ¿O será que nos están perdiendo, envolando la perdiz, como dicen? Bueno, algunos escritores dicen que es una falsedad, otros dicen que es una realidad, pero la palabra efectivamente la tienen solo aquellos que
la han llegado a ver y han llegado hasta los límites de la cordillera al sur de nuestra frontera, buscando este enigmático y secreto capítulo de la historia mundial. Nos vamos, antes de irnos a la pausa, los dejamos invitados para el recorrido del día sábado 18 de noviembre a las 5 de la tarde en la explanada de la estación Mapocho, o sea, arriba del metro Calicanto, para iniciar justo a las 5 de la tarde el recorrido Simbolismo Sagrado por las iglesias de Santiago. Uno de los recorridos que más